Cada visualización que nosotros vamos cargando, correcto, a nuestro lienzo, digamos que es una carga cognitiva. Por lo tanto, es algo que el usuario final va a ir pensando sobre esa carga cognitiva. Entonces, deberíamos saber qué es lo que nosotros vamos a ir agregando a nuestro lienzo que no le den una carga adicional al usuario final, que no sea una carga innecesaria, que no proporcione información. Entonces, eso es justamente eliminar confusión, solamente quedarnos con la información que requieren los usuarios finales. Nada más. ¿Ok? Centrar la información, centrar la atención donde nos interesa. ¿Qué hace referencia a esto? Hace referencia, por ejemplo, ¿no? Los indicadores. En los indicadores, en los KPIs donde nosotros queremos llamar la atención. ¿Y cómo hacemos para que el público, el usuario final, pueda enfocarse sobre estas visualizaciones que están relacionadas a los KPI? Le damos color, le damos de repente a la visualización una sombra, le damos un borde, hacemos, ¿ok? O le damos alguna característica que le pueda llamar justamente la atención al usuario final. Y ahí utilizamos bastante el tema de colores, el tema de fondos, correcto, un fondo para que le dé justamente un atractivo visual a nuestro dashboard. Entonces, eso es. Ahora, esto de eliminar confusión y centrar la atención donde nos interesa está relacionado a ciertas técnicas que tiene que ver justamente con el siguiente slide. Pero antes de pasar al siguiente slide, vamos a ver el punto 5, que es contar una historia. Contar una historia hace referencia a mostrar una serie de escenas, correcto, que tienen que tener una estructura lógica. ¿Ok? ¿Cómo que? Vamos a mostrarles. Yo por acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, este reporte que realicé, bueno, en mi momento cuando en el rubro agroindustrial. Este, por ejemplo, tiene una historia que tiene que ver con una secuencia que se va mostrando de forma cronológica. Son una serie de actividades que se van mostrando en el tiempo y que se van dando en el tiempo. En el rubro agrario, correcto, nosotros vamos teniendo primeras actividades hasta obtener lo que es cosecha. Cuando ya podemos extraer, digamos, el cultivo, en este caso, uva, puede ser palta, etcétera, y comenzamos a cosechar, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos, lógicamente, una estimación que se realiza al inicio de la campaña. Nosotros estimamos que para esta campaña vamos a cosechar cierta cantidad de kilos, ¿ok? Lógicamente, estos kilos que nosotros estimamos tiene que ver con cada uno de los lotes y cada lote está relacionado a una variedad. Si hablamos de uva, correcto, entonces estamos hablando de estas variedades que están aquí: Cotton Breeze, Tinko, Jack Solute, Candy Snaps, Cotton Candy. Existen un montón de variedades de uva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estimamos cierta cantidad de kilos y recuerden que estas estimaciones que uno realiza está relacionado a la venta que tú vas a obtener. Finalmente, con esta cantidad de kilos, que lo multiplicas por un precio estimado que tú obtienes a través de un modelo predictivo, pues lógicamente vas a tener finalmente tu venta. Imagínate, ¿no? O sea, tú al final, tú vas a tener una venta estimada, ¿ok? Y para eso haces tu estimación. Con esa venta estimada, ¿qué es lo que realizas? Comienzas a distribuir el dinero a nivel de presupuesto para las diferentes áreas, ¿correcto? Entonces, para eso necesitas saber si lo que tú has estimado está ajustándose a la realidad, ¿ok? Y por eso tenemos muchos indicadores de cumplimientos. Cumplimientos del programa, cumplimientos del plan. El plan inicial tiene que ver con todo el plan en cuestiones de volumen que se realiza desde el inicio de campaña hasta el final de campaña. Entonces, todo lo que está de color verde, rojo, tiene que ver con un indicador. Normalmente nosotros, los KPI, los relacionamos a los colores. ¿Por qué? Porque recuerden que hay target. Menor al target le podemos dar un color y mayor al target le damos otro color. En este caso, el target es el 100%. O sea, que hemos cumplido justamente con el volumen que nosotros habíamos estimado de cada una de las variedades. ¿Ok? Porque recuerden que finalmente nosotros hemos estimado la venta final con todo ese volumen. Entonces, si lógicamente nosotros estamos cosechando menos kilos de lo que hemos estimado, por lo tanto quiere decir que vamos a obtener menos venta, ¿ok? Y por lo tanto quiere decir que vamos a tener menos rentabilidad de la que nosotros habíamos estimado. Pero si está en verde, quiere decir que estamos justamente obteniendo un volumen mayor al que nosotros habíamos estimado. Perfecto. Esto, verde, porque es mayor, imagínense, eso nos quiere decir que vamos a tener una rentabilidad mayor a la que nosotros hemos estimado. Interesante, ¿no? Eso le interesa bastante
justamente al público de necesidades estratégicas y tácticas. Y ahorita les comento. Entonces, primero, identificamos al público. ¿Quién es el público? Los que tienen que ver con necesidades estratégicas. ¿Quiénes son ellos? El alto directorio y la alta gerencia. Porque a ellos les interesa saber si lo que había estimado todos los gerentes de las diferentes áreas, pues nos estamos bien. Y estamos muy bien porque estamos en verde. Ah, perfecto. Entonces, esto tiene que ver con necesidades estratégicas y tácticas. ¿Por qué? Porque esto le interesa al gerente de campo. ¿Qué es lo primero, digamos, que se da como actividad principal en lo que es justamente el tema de exportaciones? ¿Sí? Ah, muy bien. Posteriormente, lo segundo que uno cosecha, una vez que nosotros cosechamos, esto pasa ¿a dónde? A planta. Y en planta es donde se realizan otras estimaciones. Si yo me voy por aquí, y es así donde yo voy mostrando mis escenas. Primero mostraba la escena de cosecha, correcto, que era la actividad principal, y luego voy a mostrar la escena de planta. Entonces, como pueden ver, esto tiene una estructura lógica. La historia tiene una estructura lógica, está compuesto de diferentes escenas y que se va mostrando a través de las diferentes funcionalidades que nos brinda Power BI. Ah, perfecto. Entonces, si yo me voy por aquí, voy a página, ¿correcto? También tengo una serie de indicadores que se me van mostrando a través de KPI. Recuerden que el KPI casi siempre lo relacionamos con colores, ¿ok? Mayor o menor alcance, pues más, podemos hacer hasta 3, 4, 5 rangos, dependiendo. Podemos poner muy malo, no sé, malo, regular, bueno, etcétera, dependiendo justamente de la proporción que nosotros vamos estableciendo de acuerdo al indicador. Luego tenemos de packing, nos vamos a despacho, que es cuando ya está, lógicamente ya lo hemos empaquetado. Pues lógicamente eso ya sale al contenedor, que es despacho. Y aquí ya mostramos ese indicador. Ahora, los indicadores se pueden mostrar en diferentes visualizaciones. Y uno dirá, profe, pero el indicador, por ejemplo, aquí de porcentaje de portales, lo estamos mostrando en una tabla, está relacionada con una de las variedades. Y no necesariamente, o sea, no podría haberlo mostrado en un medidor, en una visualización de KPI. Puede ser, sí, sí y no. ¿Qué es lo que pasa? Yo podría haber mostrado varios medidores de cada una de las variedades, de magenta, de Tom Cruise, de Cotton Candy, etc. ¿Correcto? Se puede hacer, no hay problema. El problema es que son muchas variedades, ¿correcto? Y estamos hablando que aquí en esta tablita estamos mostrando muchos indicadores, no solamente el porcentaje de portales, sino el porcentaje de exportado, el porcentaje de cumplimiento, a nivel de exportado, a nivel de facturado, etc. Entonces, imagínense, en esta tablita lo tenemos de una forma sencilla. Si nosotros quisiéramos a través de muchos medidores, tendríamos que crear muchas medidas o utilizar muchos filtros, lo cual hace consumo de recursos a nivel de procesamiento. Entonces, también tenemos que analizar el tema de recursos a la hora de mostrar un KPI, ¿ok? De esa forma, en una tabla es mucho más sencilla, el usuario final lo puede ver de una forma rápida e intuitiva sobre cada una de las variedades. Ah, muy bien. Pero si ya lo quieres ver de una forma global, correcto, podemos utilizar un medidor, que es lo que vemos usualmente en despacho, correcto. Entonces, digamos que la historia que se está mostrando aquí en este dashboard es una historia que va mostrando las actividades principales que se van dando en el tiempo del rubro agroindustrial con respecto al cultivo de uva. ¿Ok? Perfecto, y así voy mostrando. En despacho, por ejemplo, ¿no? Ahora, la información que se muestra es de la semana actual y de la semana ya. Ah, muy bien, profe, pero entonces, ¿por qué? Porque el usuario final no le interesa interactuar. O sea, estamos hablando del directorio. El directorio sin necesidad de la información, la fotografía de ese momento de la semana actual y con respecto al acumulado de la semana actual. Ah, perfecto. Entonces, esa es su necesidad. Y es por eso que siempre, cuando uno inicia un proyecto de inteligencia de negocios, un proyecto de business analytics, siempre la primera etapa es el entendimiento de negocios, saber qué es lo que requiere el usuario final, quién es nuestro público objetivo. Ah, perfecto. Pero de repente, si fuera la parte operativa o la parte táctica, sí le interesaría tener un dashboard, algo con la cual yo pueda interactuar, pueda hacer el comparativo de este mes con el mes anterior, del cliente tal, de este cliente, etcétera. Ahí sí me interesaría que sea súper dinámico. Pero este es para el directorio. Entonces, el directorio no lo gusta interactuar. O sea, imagínate al dueño estando ahí interactuando, ¿no? Yo quiero ver mi fotografía que me muestre el estado de salud de la organización. Perfecto. Entonces, y así vamos hasta acá arriba, ya con destino, vemos calidad, la percepción que tiene el cliente con respecto a todo el volumen,
el retorno que tiene que ver justamente con el precio de cada uno de los kilos, porque recuerden que nosotros tenemos un precio estimado, eso le decimos precio presupuesto, que se da a través de una estimación del experto. Recuerden que cuando nosotros estimamos, tenemos estimaciones cualitativas que tienen que ver con el experto y hay estimaciones cuantitativas, desde estimaciones básicas como simplemente una proporción. Si el año pasado hice esto, pues posiblemente este año haré un porcentaje más. Pero luego hay estimaciones, digamos, más robustas que ya tienen que ver con algoritmos de Machine Learning para realizar una predicción. ¿Okay? Podemos utilizar una serie de tiempo o un algoritmo de Machine Learning. Que eso es lo que vamos a ver en el tercer taller, cómo nosotros realizamos las estimaciones. Perfecto, y luego tenemos el tema de cobranza, que para ver si estamos cobrando a las fechas que se habían estimado, porque también hay fechas estimadas de cobranza. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Eventos on time, ¿estamos cobrando a tiempo? No, estamos en 65%. El target es cobrar a tiempo el 80%. Ah, muy bien, estamos en rojo. Entonces, ¿qué es lo que hace el director, el gerente, digamos, el dueño? Llama al gerente Comex, que es el que se encarga de cobranzas, dice qué está pasando porque esto está en rojo, y el gerente de Comex comienza a analizar a los clientes y de repente a él sí le interesa ver un poco el detalle. Y para eso hay otras funcionalidades, por ejemplo, mostrar un tooltip donde me muestre qué es lo que está pasando, o de repente mostrar otra funcionalidad que se pueda obtener a detalles, para saber justamente en qué contenedor, en qué cliente, o cuál es el cliente que no me está pagando a tiempo, identificarlo de una forma rápida, de tal forma que pueda pues tomar algún tipo de acción. Eso, por ejemplo, es una historia. Pero recuerden que la historia es un conjunto de escenas que lógicamente tienen que tener una estructura lógica. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, chicos, por favor, realicen, no hay ningún problema. Y ahora sí regreso al slide que estaba donde está. Eso era con respecto a contar una historia y lo que quería mostrar a través de un ejemplo. Ahora, para el tema de eliminar confusión, centrar la atención donde nos interesa, tiene que ver con ciertas metodologías y para eso tenemos por aquí una metodología que se llama Scrum, que tiene que ver con el espaciado, spacing, contrast, repetition, y por aquí lo que es acción, proximidad, etcétera, que tiene que ver con el formato corporativo. Toda organización siempre tiene un formato corporativo, toda organización formal, seria, tiene un formato corporativo. Si se dan cuenta, en el reporte se manejaban colores relacionados al logotipo, a la marca, a la empresa. ¿Cuál es esa? Esta que se encuentra aquí. Si vemos por aquí, tiene lo que es el color azul, porque digamos que esa empresa maneja varios cultivos. Una de ellas es uva y arándano, que lo caracteriza este color. El naranja de cítricos y el verde palta. Y este color marrón tiene que ver con la tierra. Entonces, digamos que hasta simboliza algo, ¿no? Ahora, en la empresa actual donde yo estoy, que es Mondelez, tienen un formato corporativo que justo lo tengo por aquí. Y ellos, pues, digamos que lo dividen en todos los títulos, tamaños, colores, el tipo de fuente, los filtros, qué tipo de fuente va a tener, el tamaño, las tablas, las visualizaciones. Entonces, todo tiene la alineación, todo tiene específicamente un color, un tamaño, una alineación correcta de visualización a visualización, cuánto espacio le vamos a dar. Entonces, hay un formato corporativo por detrás. ¿Ok? Entonces, es muy difícil que no cumplamos justamente con el tema de centrar la atención donde nos interesa, porque ya de por sí ya tenemos, digamos, los colores que nosotros deberíamos utilizar para ciertas visualizaciones y específicamente cuando vamos a mostrar KPI. ¿Ok? Más, tenemos, digamos, los colores que se van a utilizar en cuestiones de, por ejemplo, no lo veo, está por aquí, que son los colores representativos de la empresa, ¿no? De la organización y que se encuentran representados a través de un código. El código que se utiliza es el hexadecimal, ¿no? Que nosotros vamos agregando en las diferentes herramientas. Pero aquí están. Aquí están los colores que se utilizan para los diferentes reportes que se manejan para Mondelez. ¿Ok? Entonces ya hay un formato corporativo por detrás. Entonces eso tiene que ver con esta metodología. Espaciado, contraste, repetición, que nosotros ya lo deberíamos tener documentado. ¿Okay? Los colores, el contraste, el espaciado, la repetición, la alineación, todo eso lo deberíamos tener documentado. Eso es lo que realiza una empresa formal. De la misma forma también en la anterior empresa que estuve, que era la empresa agrícola. Entonces, todo eso tiene que estar documentado, chicos. Perfecto. Ahora sí nos vamos a ver al ejercicio que nosotros tenemos.